Hola, un saludo. Le damos una cordial bienvenida a una nueva misión más de este domingo de café con el profesor Rubén Darío. Agradecerles por su constante sintonía, apoyo, ¿no? Por su difusión del programa, porque nos escriben a diario a la emisora, al canal, y eso es lo que permite que el programa pues permanezca y que siga con la finalidad, ¿no? Que es de enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Bueno. Hoy tenemos una invitada súper importantísima de las letras, de la educación latinoamericana. Ella es María Paula Boschi, es argentina, es una escritora, magíster en economía política, profesora universitaria de ética y fundadora de la Escuela de Idiomas Verbum School of Spanish en Buenos Aires, Argentina. Ella es conocida por sus publicaciones también, además de autoficción, filosofía práctica y desarrollo personal, ¿no? Escribió la novela de autoficción Según Camila, una obra emotiva redactada a modo de diario. También es autora del libro Revienta, Divulgación y Filosofía, pues gestiona un espacio enfocado en la manifestación, el subconsciente, el doble cuántico y la filosofía práctica. Es la creadora de Aja Spanish y dirige su propia academia en Buenos Aires, donde enseña español a extranjeros y produce el podcast educativo Aja Spanish, el cual ahora vamos a dejar todos los datos de Marina debajo pues de nuestra fanpage para que ustedes la sigan. Ella también ahora nos va a decir pues cómo seguirla, cómo acercarse a ella. Entonces te damos la más cordial bienvenida, Marina. Y bueno, Muchísimas gracias. es un privilegio estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer Bueno, estar acá. listo. Comencemos pues por preguntarte un poco de ti, de que nos cuentes desde tu infancia, ¿sí? Un breve recuento de Marina Boschi, ¿no? Cómo, qué era lo que más te gustaba, cuándo decides estudiar, cuándo decides la literatura, el encuentro con los libros, un poco de tu trayectoria. Bueno, yo desde chica que me gustó leer, escribir y pensando en el primer acercamiento, creo que fue cuando estaba en segundo grado, digamos 6, 7 años, ¿no? Segundo grado de primaria, que tenía una maestra muy buena. Me había pasado que la de primer grado no me quería, me trataba muy mal y bueno, en segundo grado tuve esta linda experiencia que sentía que la maestra me quería y como que podía aprender y me empezó a gustar la escuela, ¿no? Y era muy tímida y le quería expresar eso, entonces lo que hacía era en una máquina de escribir, escribía poesías, no mías, de otros autores, y se las dejaba en el escritorio, que era mi forma de... Fue mi forma de expresarle mi afecto con palabras de otros en ese momento, ¿no? Pero creo que ese fue mi primer acercamiento a la literatura de autores así importantes, Rubén Darío, Becker, bueno, todas las poesías que me gustaban, me llegaban, me decían algo, yo las pasaba a máquina y se las dejaba. Y ahí Pues, empecé. sí, ¿cuáles eran como tus géneros de favoritos? Cuando eras, por ejemplo, en el colegio, digamos, ¿cómo era la relación en la casa, en tu entorno? ¿Y los profesores sí difundían lectura o era muy complicado? Bueno, en mi casa estaba lleno de libros. Era la casa de los libros, muchísimas bibliotecas y libros. En general, como mis papás eran médicos, eran libros de medicina o de psicología, psicoanálisis. No había mucha literatura, aunque así había muchos libros. Entonces yo entre todos los libros me gustaba la literatura, porque buscaba los de literatura o los que más se acercaban a ese género, ¿no? Quizás algún libro, no sé, por ejemplo, me acuerdo de haber leído a Freud cuando era un poquito más grande, ¿no? Ya 11, 12 años, que obviamente no es literatura, pero que él retomaba muchos mitos griegos y muchas historias, ¿no? Entonces quizás lo encaraba desde ahí, de leer algo que se acercara a eso que me gustaba. Bueno, entonces lees, digamos que
los escritores, las escritoras, perdón, nos cuentan que la lectura influye mucho, ¿sí? Y determina mucho en su actividad o en su práctica escritora. Sí, Entonces, ¿en sí. qué momento, sí, en qué momento, Marina, tú te lanzas a escribir, digamos, decides cómo aventurarte, arriesgarte, y cuándo decides que te publiquen, ¿no? Y si cuando escribías siempre pensabas en que te iban a leer o que eso lo ibas a guardar. Mira, yo siempre fui a talleres literarios, no con la idea de publicar, siempre a fin de año se hacía como un libro conjunto, ¿no? De todos los talleristas. Entonces ahí empecé a publicar algunos cuentos, como esa forma de ser parte de un taller, ¿no? Que es lo que se acostumbra en Buenos Aires, hacer un taller literario todo el año y a fin de año elegís unos cuentos, cada uno, cada participante, y se hace una publicación conjunta. Pero esta idea de Según Camila, bueno, Según Camila empezó siendo un blog, no un libro, y después vi que crecía, 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 y digo, bueno, esto ya es un libro, ¿no? Y bueno, un poquito, yo creo que si vos me preguntás a mí de dónde nace la literatura, para mí nace de la magia, ¿no? De ese cambio que se da y es magia porque no le podés encontrar una explicación racional, ¿no? Y, y la historia de Según Camila fue eso, porque cuando nació Camila, bueno, yo como que me pregunté mucho tiempo si tener o no una hija, porque no me gustaban los chicos, siempre me dejaban chicos para que los cuidara, y para mí era como un esfuerzo, me parecía que los chicos eran muy manipuladores que te hacían hacer lo que querían, te volvían loca, no tenía o así como una buena experiencia con los chicos, ni me gustaban, ¿no? Y entonces pensé mucho si tener o no una hija, y durante todo el embarazo también me preguntaba cómo iba a ser mi relación con ella, y la verdad que nació y me enamoré. Y fue eso, ¿no? Esa magia que de repente te cambia todo, te cambia tu visión del mundo, y no hay una explicación tan racional de por qué cambiaste tu forma de pensar respecto a un tema. Y fue de ahí que nació. Y creo que siempre nace de ahí, nace de algo que va más allá de vos y que querés explicar racionalmente, pero que racionalmente no se puede explicar, ¿no? Y para mí fue esa la experiencia, Y cuando en tú general. escribes, sí, en ese sentido, muy hermoso, sí, cuando tú escribes, eh, ¿qué, qué, qué pretendes? Es decir, ¿qué buscas con la escritura? ¿Sí? O qué encuentras en la escritura? Ujú. Mira, yo creo que vivimos en un mundo muy utilitario, que la literatura nos permite salir de esa lógica, ¿no? De decir, esto me sirve para esto, ¿no? Y de poder ser plenamente humanos, ¿no? Hay una historia que me gusta mucho, que la comparto ahí en mi blog, en Más que Ficción, que es de Primo Levi, la teología de Auschwitz, que él en un momento, bueno, él era prisionero en un campo de concentración, ¿no? Y en un momento cuenta que estaba con otro prisionero y estaban tratando de recordar frases de la Divina Comedia y después de autores de la literatura en francés, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, bueno, qué fuera de contexto en ese lugar tratar de recordar eso, ¿no? Y él dice, bueno, hacíamos eso para ser humanos, ¿no? Dejar de ser un número y ser un ser humano, ¿no? Entonces creo que la literatura nos conecta con la humanidad, con que somos seres humanos, no somos eh, meramente trabajadores, madre, padre, jefe, empleado, esposo, esposa, sino nos, nos conecta con nuestra esencia como seres humanos y nos permite ser plenos seres humanos. Sí, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de Según Camila, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿cómo surge esta obra? ¿Cómo fue un poco el proceso? Mira que en esta obra hay una particularidad, es que Camila es una niña, ¿no? Y narra pues desde una genial mezcla entre ironía e ingenuidad de los niños.
¿no? Entonces, lo interesante aquí es saber, Marina, ¿cómo fue Sí, ese proceso de precisión gramatical? Siempre me llama la atención cuando conozco y escucho y leo eh, autores pues, que ponen de narrador a niños. Es como lograste, ¿sí? Esa precisión, digamos, calibración gramatical, mm, para que la voz de una niña de no sé cuántos años, 4 o 5, se sintiera sí. auténtica, pero al mismo tiempo, ¿no? Tuviera esa agudeza literaria que interpreta el adulto, ¿no? Al adulto. Sí, fue a partir de pensar que no lo pensé para escribir nada, sino pensar cuando vos estás en una relación con otra persona como tu hija, bueno, vos decís, veo esto de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo estará viendo ella, ¿no? De ponerme en ese lugar de cómo lo está viendo ella. Perfecto. Y desde ese lugar lo escribí. Y también, bueno, como yo estudié filosofía, Camila también cuenta diferentes teorías filosóficas que lo va relacionando con su día a día, que obviamente vos decís, un niño no va a mencionar a Hume, a Kant, a filósofos porque no los conoce, pero sí que hay muchas cosas que se relacionan con nuestro día a día, ¿no? Y tomé conciencia de eso y dije, bueno, la voy a hacer hablar, pero que sea su punto de vista, no sea como lo contaría yo, lo contaría un adulto, sino desde como si un niño que supiera filosofía, ¿no? Que hubiera estudiado filosofía, cómo lo contaría y cómo vería las cosas, porque ella le faltaba todo eso que nosotros damos por sentado, que las cosas son así, que ya las tenemos aceptadas. Y bueno, ese cuestionamiento también es muy filosófico, ¿no? De decir, bueno, todos pensamos que esto es así, no sé, viene una hermanita, me tengo que poner contenta porque es mi hermanita y es así. Bueno, ¿por qué es así? Ese cuestionamiento del que no está todavía inmerso en la cultura totalmente, sino que se está socializando. Y bueno, fue combinar esas dos cosas, ¿no? La mirada de una niña con teoría, con filosofía y de una manera fácil que todos pudieran entender y ahí nacieron los diferentes textos. Sí, porque, ¿sabes? Te pregunto, porque hay muchos libros de autores pues que intentan hablar como niños. Es importante a la hora de construir los personajes, los diálogos son fundamentales, ¿no? Hablar desde ese lugar, como tú dices, y a veces terminan fallando por exceso de infantilización, ¿no? En tu caso, Ujú, ujú. ¿cuáles fueron como esas líneas rojas o unas líneas, unos límites, ¿no? Que te impusiste al escribir para no sacarle o despojar a Camila de su esencia, ¿no? De su esencia real. Sí, bueno, mira, yo no me privé de ponerle bagaje o conocimientos filosóficos, pero sí respeté mucho su mirada, ¿no? Su forma de ver las cosas. Y creo que desde ahí, porque como vos decís, ¿no? La idea no era hacer una lectura infantilizada o que solo fuera para otros niños porque es muy infantil, muy básica la forma de ver las cosas, sino conservar esa frescura, esa novedad con la que ella ve las cosas, con conocimientos que todavía no estaban a su alcance. Ese fue lo que yo intenté hacer y lo que intenté transmitir, ¿no? Sí, Y sí. Si tú hablas, bueno, de la autoficción, ujú, eh, sí, a comentarte o a preguntarte a partir de la experiencia pues en las artistas argentinas, escritores argentinos. Camila pues dialoga, ¿no? Con la autoficción. En el panorama, Marina, de la literatura argentina actual, ¿cierto? ujú, Donde la literatura yo tiene un peso importante y muy marcado, sí. muy fuerte. ¿Qué encontraste en tus propios recuerdos, en tus memorias, en tu infancia o dinámicas familiares de las que hablábamos ahora, que necesitará imperativamente convertirse o que necesitó imperativamente convertirse en ficción? Ujú, ujú. Mira, yo creo que
algo que es sanador, ¿no? Porque digo, no sé, ya si pensamos en el psicoanálisis se cura a través de la palabra, ¿no? Yo creo que en la literatura también nos da esa posibilidad de sanación. Entonces, todo lo que es un dolor, que fue una experiencia dolorosa para vos, si la convertís en ficción, eh, eso te ayuda a verlo de otra manera también, te enriquece, ¿no? Porque hay una mirada de otro u otro te comenta algo y eso te aporta también a vos. Y, y acá yo como que no minimicé los dolores de Camila, ¿no? En el sentido de que vos decís, bueno, pero a una nena que tiene a los padres y que está bien, ¿qué dolor puede tener? Y yo diría que muchísimos, ¿no? Por ejemplo, ya la llegada de una hermanita es como algo que le tambalea a todo el mundo y le hace replantearse un montón de cosas, ¿no? Y así cada experiencia que puedas tener en el colegio, en diferentes lugares, que para la mirada de un adulto eso no es nada, es una pavada, no tiene importancia, pero traté de rescatar su propia mirada, ¿no? Y creo que la literatura en general hace esa alquimia, ¿no? De transformar algo que puede tener un dolor o puede tener algo de negativo, lo transforma, ya es positivo totalmente, ¿no? Porque incluso un texto triste tiene valor literario y enriquece a todos, como que ya el dolor es como un detalle, ¿no? No es el centro del texto, como sí lo puede ser en la vida real, ¿no? Sí, ahora escuchándote muy interesante, creo que esta charla, esta conversación va a tener una segunda parte. Mira, escuchando lo de las pavadas del adulto, por lo general siempre eh, la relación entre el adulto y los niños o esa lógica infantil choca, ¿no? ¿No? Choca Ujú, con las contradicciones adultas, ¿no? ¿Tú ujú. crees que los adultos hemos perdido como la capacidad de ver lo absurdo de nuestras propias normas y que la literatura por ahí se constituye como un espacio para recuperarlas? Sí, 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 sí. Para mí sí, porque vivimos como muy metidos en el día a día, ¿no? Entonces ya no vemos lo absurdo o no, ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Es como eh, algo, por ejemplo, una situación muy burocratizada que tenés que hacer un trámite y te piden cosas que no tienen ningún sentido y algo que podría ser de 2 minutos se hace una pesadilla y se estira. Y bueno, de esa situación, Kafka hizo libros hermosos, ¿no? Y que transmitió eso, me acuerdo el castillo de él, que era eso, no sé, tenés que, no me acuerdo tanto, pero tenés que hacer un trámite y es interminable, o el proceso que te culpan de algo que no sabés ni de qué, pero, pero bueno, estás ahí sujeto a la decisión de otro y no sabés ni qué delito cometiste, y que a veces eso que vivimos en el día a día se nos escapa o lo normalizamos. Y la literatura, al exagerarlo, parodiarlo, nos hace tomar conciencia, ¿no? Y además también de pensar, bueno, ¿para qué vivimos? Nos hace plantearnos otras preguntas, que si no, si estamos inmersos en el día a día, no sé, un día nos morimos mientras hacemos lo mismo de siempre y nunca nos preguntamos para qué estamos acá. Así es. Yo trabajo con niños hace más de 20 años y tenemos pues ese encuentro con autores y con autoras que es una actividad muy significativa porque resulta que el hablar con el escritor que está vivo, que puede acercarse, que uno lee un libro y preguntarle a ese escritor de su libro, que lo hizo reír, que por ahí hizo un trabajo, que hizo un análisis y poder tenerlo para dialogar, se hace muy Ujú. significativo, ¿ya? Ahora, en ese sentido, y pensando también en lo que tú buscas con la novela, en lo que buscabas dejar en el otro, si llevamos este libro, que lo vamos a hacer seguramente al aula de clase de los niños, de unos jóvenes, ¿cuál es la principal, digamos, pregunta que te gustaría que los alumnos te hicieran?
o se hagan al cerrar el libro? O qué pregunta te gustaría que ellos la meditaran cuando terminaran pues el libro? Mm, Pienso mm, me gustaría que pudieran rever su infancia, su propia infancia, ¿no? Y resignificar muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cosa que me pasó a mí, bueno, esto no está contado en el libro, pero porque es mío, no es de Camila, ¿no? Que vos tenés experiencia, por ejemplo, yo soy hija única, entonces, bueno, estaba acostumbrada a mi casa, en mi casa que me dieran todo, a todo me dijeran que sí, ¿no? Vos pedís algo, no sé, está escribiendo tu mamá con una virome, le pedís la virome mientras escribe y te la da, quizás también interesadamente para que no molestes más, ¿no? Como para sacarte de encima, pero por una cuestión o por la otra siempre te dan todo y te dicen sí a todo, ¿no? Y, y ese choque que tuve en el colegio, que ahí me encontré con todas personas que se oponían a mis deseos y no estaba enojada. ¿Sabes cuál era la sensación? Sorpresa, ¿no? Como diciendo cómo de repente cambió el mundo, ¿no? ¿Qué pasó de repente que como que caí en otro mundo con otras reglas y otra forma de ser, ¿no? Y, y a veces, y me acuerdo que una vez estaba haciendo un dibujo que era un sol y no tenía el amarillo, y todos me decían, no, no te lo presto, ¿no? Y para mí era algo como inimaginable, era como sorprendente, no, no era el enojo mi sentimiento. Y entonces lo hice naranja y dije, el sol es naranja, ¿no? Y digo, bueno, eso también te da, y eso me acordaba en un curso que di sobre surrealismo, ¿no? Que el sol puede ser naranja, violeta o de varios colores al mismo tiempo en el surrealismo. Y, y bueno, todas estas experiencias que vos tenés, que en el momento quizás te dolieron, no entendiste, te quedaron ahí como algo amargo, bueno, después la literatura te ayuda a resignificarlas, ¿no? Porque yo en ese momento que daba el curso de surrealismo me acordé de eso y dije, mirá qué hermoso hacer el sol naranja y decir que es naranja, ¿no? Es como que recuperás todas tus vivencias, las duras, las amargas, y las podés revivir de otra manera. Y creo que eso es lo que te da la literatura, ¿no? Y según Camila, cualquier libro de literatura te da eso y es lo más valioso, como es algo terapéutico para mí. Perfecto, y se rescata como en los tiempos que corren de inmediatez, digamos, en los tiempos en que delegamos funciones incluso de pensar, de sentir a una Ujú, máquina, ¿no? A una máquina. exacto. Y por ahí la literatura, al ser un mundo posible en el que yo entre a él desde lo humano, va a despertar en mí sensaciones, sentimientos que por ahí no encuentro de otra forma. Entonces, finalmente, Marina, eh, esta pregunta y cerramos porque nos ibas a compartir unas lecturas muy breves. A Sí. ver, si por ejemplo, digamos que Camila, la de la historia, ¿sí? La niña pudiera leer ahora el libro, ¿sí? Leyera esa novela Ujú. y con una lógica implacable de los niños, porque ellos para cuando cuestionan, cuando van a criticar son implacables. ¿Qué tú crees, no? ¿Qué crees que ella te criticaría o que te, ¿no? De la forma en que contaste su historia. Bueno, yo se la regalé a Camila, el según Camila, y bueno, a ella le gustó, me dio un consejo, no me la criticó, me dio un consejo como de escritura, mirá, es increíble, ¿no? Cami me dio un consejo de escritura que lo que ella me dijo es que este libro se puede leer como cuentitos, ¿no? Porque son todas historias separadas. ¿No? No es una historia larga, sino que son todos capítulos cortitos que se pueden leer de forma independiente o quizás sin un orden necesariamente. Obvio que a medida que avanzás vas a tener una cronología que avanza, ¿no? Pero no, nada impediría
leerlo de cualquier modo, sin un orden. Y ella me dijo, yo le hubiera hecho como una historia, como una novela que empieza y termina. Me dio como un consejo de escritura y no como cuentitos separados. Sí, mira, Pero le gustó y bueno, y los hijos son los mayores críticos, ¿no? Obviamente ella dice, no interesante. es lo que hubiera dicho yo, pero le gustó. Claro. No, interesante porque, ¿saben? Tienen otra postura, una mirada diferente completamente. Y cuando los estudiantes, te comentaba en algún momento que los estudiantes o personas ajenas a la literatura simplemente lo leen por placer y dan ese punto de vista desde el humano para el escritor, para el autor, esa Ujú. experiencia resulta bien enriquecedora, ¿no? En el Sí, comentario. sí. Y mi idea es en algún momento que tenga tiempo poder reescribirlo siguiendo el consejo de ella de hacer como una novela y no como cuentitos separados, ¿no? Que yo no, me cuesta llamarlo cuentos porque en realidad fueron cosas reales. Todo lo que está ahí es real en cierto sentido de la palabra real, ¿no? Bien, entonces, Entonces, sí, pero me te parece escucho. buena idea la Genial, de ella. genial. Ahora sí, agradecerte, Marina, por este tiempo, porque ha sido maravilloso este espacio, muy enriquecedor. En realidad que vamos a seguramente hacer una segunda parte, porque nos faltó muchos temas sobre la educación, por ejemplo, sobre los Ujú. tiempos que corren, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos a escuchar un par de lecturas que tú tenías por ahí que nos ibas a compartir, a regalar. Bien, bueno, yo les voy a leer un capitulito de Según Camila que se llama Al fin escucho algo inteligente, ¿no? Como que es acá Camila que dice Al fin escucho algo inteligente y que en realidad fue un fragmento de una conversación que yo tuve con mi psicólogo ahí online y digo, esto, si Camila prestó atención que estaba jugando a un costadito, diría Al fin escucho algo inteligente. Bueno, mi mamá estuvo hablando con una psicóloga porque según ella yo estoy en franca rebeldía ante la inminente llegada de la hermanita bebé. La psicóloga le dice, ¿cómo te sentirías vos si alguien te dijera, desde el lunes vas a tener que compartir tu marido, tu dormitorio, todas tus cosas? Y si además pretendiera que te sintieras súper contenta, porque al fin y al cabo, ¿no es súper lindo compartir? Del otro lado, silencio. Mi mamá se quedó pensando. Bueno, Maravilloso. son como mini reflexiones de camino, ¿no? Y hay otra muy, muy cortita, que es cuando ya nació la hermanita, que se llama La verdad de las veredas. Bueno, creo que ustedes dicen acera, no vereda, pero acá decimos vereda en Buenos Aires, ¿no? Eh, Elena cree que las veredas están rotas para que sus paseos en cochecitos sean más divertidos. ¿Le dejo creer eso o le digo la verdad? Son todas pequeñas reflexiones que ella hace frente a lo que pasa. Y hay otras más filosóficas, pero son más largas, ¿no? Que ella engancha con algún filósofo y empieza a relacionar lo que pasó con una teoría, ¿no? Perfecto. Ahí, bueno, denota un trabajo de ritmo y de síntesis. Y bueno, nosotros te agradecemos por este momento, que hayas pues aceptado nuestra invitación. Y a nuestros seguidores, seguidoras, les agradecemos por haber estado allí. E invitarlos también para que nos acompañen el próximo domingo, porque vamos a tener un invitado muy importante de la cultura y de las letras latinoamericanas. Entonces, nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo. Gracias, María. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias.